Buenas noches, ¿qué tal? Hoy día les traigo lo que es columna vertebral. Bueno, empecemos. La columna vertebral va a ser una estructura complicada, va a ser una estructura flexible y resistente. Va a ser la unión de varios huesos, que cada uno de estos huesos vamos a llamarle vértebras. Ahora, veamos acá en la animación. Acá tenemos las vértebras. La columna en conjunto va a estar formada alrededor de 33 a 34 huesos, algunos más, algunos menos. Esa diferencia se ve acá, en lo que es en el sacro y en el coxis. En algunas personas es 4, en algunas personas son 5. Varía en lo que es la conformación, pero lo que sí es estándar en todas las personas es que la columna va a estar dividida en tres segmentos grandes. Uno, lo que es la columna cervical, la columna torácica y la columna lumbar. La columna cervical va a presentar 7 cervicales, 7 vértebras cervicales, la torácica 12 y la lumbar 5. Las sacras varían de 5 a 4. En algunos dicen que, en algunos libros lo consideran como si fuese solamente una estructura, pero hablando netamente en anatomía, no se puede considerar como una sola estructura. ¿Por qué? Porque en un inicio, en el niño, digamos, cada vértebra está separada. Por lo general, lo estándar son 5, así que les conviene mejor recordarlo por 5. En cambio, en el coxis sí varía de 4 a 5. Es por eso que de ahí vemos una vértebra más, una vértebra menos. Lo que sí no cambia son estas, de la zona cervical, torácica y lumbar. Ahora, la columna en conjunto, así en grupo como lo observamos, va a presentar lo que son 4 curvaturas. A las dos primeras vamos a llamarle cifosis, esta de acá, la más voluminosa, lo que le llamamos la joroba, cifosis, una, y otra cifosis acá, en la parte del sacro, una elevación, otra elevación. Las otras van a ser lo que son las lordosis, esta de acá, lordosis cervical, lordosis lumbar. ¿Qué función tienen? Observen. Esta parte de acá, la cifosis, la primera, va a ayudar, su función va a ser más que de protección. Protección, ¿por qué? Giremos un poco. Se observa la caja torácica, ya. Entonces, deja un espacio, deja una cavidad. A esta cavidad lo vamos a estudiar en relación al mediastino y lo que es parte de tórax. Y ahí veremos por qué esta cifosis se le considera más de protección. Acá abajo lo mismo. Cuando se articula con los dos coxales forma la pelvis y queda una cavidad rodeada de lo que es hueso. ¿Para qué? Para la protección de los órganos genitourinarios. En cambio, la lordosis, tanto cervical como lumbar, nos quedan para movimiento. Los movimientos que hacemos para ir a bailar, para mover la cabeza para un costado, para otro lado, cuando necesitamos mover la cintura, todos se dan gracias a lo que son las lordosis. En una vista sagital como la vemos acá, se puede visualizar lo que son las 4 curvaturas. Empiezo lordosis cervical, cifosis torácica, lordosis lumbar y cifosis pélvica. Pero en una vista frontal, la columna tiene que ser recta, como lo observamos acá. Miren esta imagen. Esta es una patología. A esta desviación la vamos a llamar como escoliosis. Esta sigue siendo una vista frontal, como la vemos acá. Esto es un antes y un después. Ahora volvamos al animador. Ya, tiene que ser recta. Vamos a describir cada zona. A ver, acá tenemos. Esta es la columna cervical. La columna cervical formada por 7 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cervicales. La 1 y la 2 con nombre propio. La primera Atlas, la segunda Axis. Y las demás comparten características comunes. Veamos. Esta que observamos es una vértebra cervical a partir de la C3 hasta la C7. Partes de una vértebra. Todas las vértebras van a tener 7 partes, a excepción del Atlas y Axis que tienen nombres propios. Veamos. Perdón. Acá está. Un cuerpo
una apófisis transversa, una lámina, esto es la lámina, una apófisis espinosa, estas van a ser las caídas articulares, el agujero, esta parte que se va, todo esto de acá, el agujero o foramen, ¿sí? Ya, y la última parte, esta de acá, que le vamos a llamar pedículo. El pedículo une al cuerpo con ¿quiénes? Con la transversa, con la lámina, y la lámina a la apófisis espinosa. ¿Ven este agujero de acá? Este agujero es una característica propia de las cervicales. Solo las cervicales presentan este agujero. A este agujero le vamos a poner foramen transverso. ¿Para qué? Para la arteria transversa. Perdón, la arteria vertebral. Otra característica más. Las transversas, estas de acá, estas transversas, van a ser bifurcadas. ¿Qué significa bifurcadas? Uno anterior, otro posterior. Acá tienen que recordarse la V de las vengadoras, ¿sí? Y acá se forma una V. Un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. Tanto las transversas como la espinosa son bifurcadas. Estas características son de las cervicales desde la C3 hasta la C7. Si te piden dibujar una vértebra cervical, tienes que dibujar esta imagen de acá, tener en cuenta estos detalles. El atlas y el axis con características propias. Vamos a observarlas. Ya está. Esto es el atlas. Vamos a quitar un poquito esta parte. Vamos a quitar todo esto de acá. Ya está. No se ve muy bien. Vamos acá. Esta es una vértebra, las partes, el cuerpo, los pedículos, las caries articulares, las apófisis transversas, la lámina, la apófisis espinosa y acá el agujero medular o el agujero vertebral. A ver, bajemos. Acá tengo. Esta viene a ser la primera cervical, esta de acá, el atlas y este el axis. Características. El atlas presenta dos masas laterales, un arco anterior, un arco posterior. El axis presenta esta estructura de acá que le vamos a llamar diente del axis. Ojo con este detalle. El diente del axis se articula con el arco anterior del atlas. Ojo, por favor. Sigamos pasando. La siguiente estructura que nos toca estudiar son las vértebras torácicas. Esta es la parte torácica. 12 vértebras, 12 costillas. Veamos, una vértebra torácica. La vértebra torácica igual va a presentar 7 partes como todas las vértebras. ¿Cuáles van a ser sus diferencias? Miren, el cuerpo es más voluminoso. Segundo, ya no tenemos el agujero transverso. Su apófisis transversa es compacta y tiene una característica, que tiene una caría articular. Esta caría articular que se están iluminando en ambos lados viene para articularse con las costillas. Tenemos las carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, y si nosotros lo vemos de perfil, la literatura nos dice que las torácicas van a ser las apófisis espinosas, esta de acá van a ser costiforme. ¿Qué significa eso? Que van a ser pronunciadas y con una ligera inclinación. A medida que va bajando más se van inclinando, como lo podemos observar acá. Ampliemos y ya está. Aquí está. A medida que van bajando se van haciendo mucho más, van cayendo más. ¿Con qué finalidad? Que cuando tú extiendas la espalda para atrás y cuando te estires para atrás, estas espinas choquen una con otra y limiten el movimiento. Es una protección. ¿Para qué? Para que esta caja torácica no llegue a exponer a los pulmones ni al corazón. Sigamos viendo qué características más tiene esta vértebra. Ya. Una torácica, la característica más grande es que en el cuerpo presentan caídas articulares. Estas que se están iluminando son caídas articulares. ¿Para quién? Para las costillas. Son las únicas vértebras que presentan esta.
Entonces, si te piden dibujar una vértebra torácica, lo que tienes que dibujar es un cuerpo un poquito más voluminoso, transversa sin ningún hueco, pero sí con la cavidad articular, y atrás una apófisis espinosa que va siendo cada vez más inclinada. Vamos a otro segmento. Vámonos ahora a lo que es la columna lumbar. La columna lumbar formada por 5 vértebras. Empezamos a reconocer acá abajo, este es sacro, esto sería S1, esto de acá L5, L4, L3, L2, L1. ¿Por qué uso la denominación de Ls? Por la zona lumbar. Si estoy en la torácica, pongo T, T1, T2, así hasta la T12. Si estoy en la cervical, utilizo C1 hasta C7. Vamos a ver una. Aquí tengo. A ver, características de una vértebra lumbar. La vértebra lumbar va a ser mucho más voluminoso el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene que soportar el peso de quién? Del tronco, de la parte superior, de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Entonces, este espacio tiene que ser mucho más voluminoso. Segundo, sus transversas son más cortas a comparación de las demás. Su apófisis espinosa va a ser cuadrilátera. Y sus carillas articulares van a estar mucho más, estas de acá, sus carillas articulares van a ser un poco más amplias que las anteriores. Ahí están las diferencias, igual presente a sus 7 partes como toda vértebra. Por último, ya para terminar, vamos a ver esta zona de acá, el sacro. ¿Cuál es la diferencia del sacro? Miren acá, donde estoy poniendo la flechita son los agujeros de conjunción. El agujero de conjunción va a estar formado por un pedículo superior y un pedículo inferior. Por acá, por este espacio donde está la flechita, salen los nervios raquídeos. Y estos salen para los costados. Pero miren acá, en el sacro. En el sacro las cosas cambian. Los agujeros salen mirando hacia una diagonal. Estos agujeros, si tú te pones a analizar, están con relación mirando a la escotadura ciática mayor. ¿Se recuerdan que vimos coxal? Ya. Estos huequitos de acá, estos agujeros de conjunción, están mirando hacia la escotadura ciática mayor. ¿Por qué? Porque de acá van a salir los nervios, se van a unir, van a formar el nervio ciático y van a salir por el espacio de la escotadura ciática mayor. En este hueso tenemos que reconocer lo que son las caries articulares, que son estas de acá, no se ilumina bien esta parte de acá. Este hueso también va a presentar sus espinas, pero acá la vamos a poner como la cresta espinosa del sacro. Y la última parte, la más pequeña, es el coxis. Esta partecita de acá. Ya está. El coxis, ¿qué función tiene? Vamos a tratarlo mucho más, vamos a ampliar el coxis cuando se llegue a pelvis. Los músculos que van a la zona anal van a tomar como punto de anclaje lo que son el coxis. A ver, ya para terminar vamos a hacer un repaso de las diapositivas de clase. Acá vemos la característica. Ojo por favor con estas características. Si se les pide dibujar, enfaticen en estos detalles. Estos detalles hacen la diferencia para localizar una vértebra de otra. Vemos la siguiente. Acá está una torácica, igual con sus carillas articulares, ¿sí? Una lumbar mucho más amplio, más corto las transversas, cuadrangular o cuadrilátera la apófisis espinosa, y acá lo que es el sacro y el coxis unidas, S1, S2, S3, S4, S5, que va a presentar todas sus espinas, las crestas, va a presentar un canal sacro para lo que es el filum terminale. El filum terminale o cola de caballo o cauda equina es una parte terminal de la médula espinal. Eso lo vemos en segundo ciclo, pero para que ustedes vayan conociendo qué es lo que pasa por este agujero. Bueno, con eso hemos terminado lo que es la parte de columna vertebral. Cualquier duda, por favor no duden en escribir al Face. Muchas gracias.